buen día a todos. Esperamos se encuentren muy bien. Estamos hoy en la sección Entrevistas con Expertos. Hoy nos acompaña Carolina Tapia. Ella es nutricionista de la Universidad del Paraíso y nos va a contar un poco sobre nutrición infantil. Carolina, cuéntanos un poco más de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como decía Constanza, orgullosamente nutricionista de la Universidad de Valparaíso, magíster en la Universidad de Chile y haciendo un montón de cosas y súper contenta de poder contribuir con un granito de arena en esta instancia súper importante. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotras y que puedas formar parte de esta nueva sección que tenemos como Canal Educa. Bueno, para empezar, nuestra primera pregunta es, ¿por qué crees que es importante preocuparnos de la nutrición de las niñas y niños en la primera infancia? Mira, es súper importante estar consciente de la nutrición a lo largo de todo el ciclo vital, pero principalmente en los niños y en las niñas, porque en los primeros años de vida se producen una serie de procesos que son en relación al desarrollo y a la maduración del organismo. Entonces, estos procesos son requerentes de nutrientes que son entregados a través de una nutrición saludable y balanceada. Por lo tanto, es esencial que los niños consuman este tipo de alimentos a través de una dieta completa, que incluya un montón de alimentos y a su vez una cantidad importante de nutrientes, para que estos requerimientos puedan ser cubiertos y se generen estos procesos de manera adecuada. Los niños crecen, van desarrollando distintas actividades, entonces la nutrición es sumamente importante para poder ayudar a que estos procesos se desarrollen de manera adecuada. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo ayudarías, por ejemplo, a las familias eh, en que tienen complicaciones con darle verduras o alimentos que no acostumbran o de repente que a los niños no les gustan, a darle este tipo de comidas a sus hijas e hijos? Es súper importante considerar que los niños aprenden por imitación. Entonces, bajo ese concepto, resulta muy trascendental que los niños vean que sus papás comen ciertos alimentos para que ellos puedan replicar estas conductas. Por ejemplo, si una familia en la cual no se consumen frutas, no se consumen verduras, lo más probable es que esos niños no vayan a consumir esos alimentos cuando se les son ofrecidos. Entonces, hay que hacer un trabajo desde la primera infancia, cuando los niños recién empiezan a comer alimentación más sólida, dejan de tener una alimentación completamente a base de leche, ofrecerle una variedad importante de alimentos de distintas formas para que esto implique que en el largo plazo puedan ser incluidos de manera natural en la alimentación. Eh, en la contraparte, si vemos que es una familia que come constantemente comida chatarra, consume bebidas, el niño normaliza esa conducta y al final incorpora eso y eso es lo que replica. Entonces, eso es por un lado como para evitar que esto, lo que me dices tú, María Jesús, ocurra. Sin embargo, cuando ya está establecida esta práctica, que ya el niño o la niña es un poco más selectivo, por decirlo de alguna manera, es importante poder ofrecerle las preparaciones de otra forma para hacerle los alimentos más atractivos, hacerlo partícipe de la preparación de los alimentos y además ir entregándole algunos datos que le hagan sentido al niño para que también le entregue importancia al consumo de ese grupo de alimentos. Sobre todo de frutas y verduras, que es como lo que en la consulta se suele ver, que los niños no tienen un consumo adecuado. Ya, ¿y tienes como alguna estrategia específica que pudieras darnos ahora? Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer hamburguesas de lentejas, o Claro, tal vez, no sé, algo así, o alguna forma de presentar un alimento de forma diferente. en general uno tiende a presentar las verduras como en forma de ensaladas, entonces tratar de
a partir de una ensalada, hacerla más creativa, hacerle algún tipo de animal, algún tipo de paisaje, eso resulta súper efectivo en los niños. Otra cosa es tratar de incluir los alimentos, este tipo de alimentos en otras preparaciones, como por ejemplo, como dices tú, en una hamburguesa, eh, en algún budín, alguna tortilla, que si bien es cierto no es la misma preparación, también incluye este grupo de alimentos y resulta beneficioso, pero lo importante es que ir evaluando en cada caso cuál es la mejor forma de lograr incluir, en particular, como me preguntas tú, el grupo de las ensaladas o de las verduras en la alimentación de los niños. Ya. ¿Y recomiendas hacerlo en licuados o en sopas, por ejemplo? Sí, también es una súper buena estrategia, básicamente porque el niño no percibe qué ingredientes tiene el batido licuado. Entonces, también es una buena opción de hacerlo así y de a poco ir aumentando la variedad de ingredientes que tú le ofreces y, y también que lo vaya consumiendo, ojalá de la manera más natural y que se acostumbre a comer verduras. En general, en la educación parvularia se ocupa mucho la estrategia de presentar el mismo alimento. Por ejemplo, no sé, hoy vamos a presentar zapallo italiano y lo presentan de tres formas. Por ejemplo, picado, rallado y cocido, por ejemplo. Y se presentan las tres formas y se incita al niño a probar. Tú, desde tu punto de vista profesional, ¿recomiendas esa estrategia? De todas maneras, porque así tú también le permites que evalúe organolépticamente cómo le parece más atractivo el alimento. Basándonos en el mismo ejemplo que das tú, el zapallo italiano es sumamente distinto si tú te lo comes cocido o te lo comes crudo. Entonces, pudiese ser que la consistencia del zapallo italiano cocido no le apetezca, pero sí crudo. Ya. O sí picado pero no entero, o al revés. Entonces, insisto, es importante tratar de encontrarle la forma que se le haga más atractiva al niño en cada caso en particular. Porque igual es importante considerar que hay algunos alimentos que a uno no le gustan. Y sin importar la forma en que te la presenten, tú no la vas a comer porque es una cuestión de gustos. Entonces, hay que saber diferenciar si efectivamente es una cuestión de maña y de rechazo que no quiere comer ese alimento por ABC motivo o no lo quiere porque realmente es una cosa que no le gusta. Ya. Y entonces, Carolina, tú dices que está bien también, es válido que a los niños y a las niñas no les gusten cierto tipo de alimentos luego de haberlos Lógico, probado. lógico. Hay muchos alimentos que solo por el hecho de ser probados en niños no van a tener una buena aceptación. Por ejemplo, los alimentos que son de características más amargas tienden a tener como baja aceptación en el grupo de los niños. Por ejemplo, las aceitunas, que no digo que por eso a los niños no les vayan a gustar las aceitunas, hay muchos niños que sí las comen, pero hay una tendencia de que los niños tienen mayor aceptación por los sabores más tirados al dulce que al amargo. Entonces, también es un gusto que se va desarrollando con el tiempo y como dices tú, hay niños que no les gustan algunos alimentos y también es válido. Y te podría preguntar por qué hay gustos que se van desarrollando con el tiempo y no son desde un inicio, desde el origen. Va con una cosa evolutiva. ¿Por qué? Porque los sabores amargos históricamente son asociados a elementos o sustancias que pueden ser perjudiciales, por ejemplo, venenos o algo así. Entonces, evolutivamente a nosotros se nos programó a preferir alimentos que son más dulces, como por ejemplo las frutas, que son inocuas para nosotros, pero no hacia un alimento amargo que pudiese ser un veneno o algo que nos pudiese dañar. ¡Wow! Muy buen dato, eso no lo manejaba. Bueno, ahora continuando con las preguntas, me gustaría saber cuáles son los principales mitos que ves en las redes sociales o cuando haces tus consultas, cuáles son las preguntas que más te hacen las familias en general. Mira, un mito que ha venido hace mucho tiempo dando vuelta, que es como transversal, es el tema del agua con limón, como para quemar las grasas.
Eso se ha escuchado mucho y sigue habiendo gente que lo pregunta. Eso es como más a nivel de personas adultas y en particular en las mujeres. Pero sí a nivel de alimentación en los niños, eh, sí está como muy en boga, los papás preguntan mucho acerca de las colaciones saludables, qué es lo que se les puede dar, el tema del etiquetado nutricional, de que si tiene sellos, no tiene sellos, que eso quizás no responde tanto a lo que tú me preguntas de mito, pero sí sería súper importante poder educar a la población, a los papás en particular en este caso, sobre qué alimentos sería bueno elegir frente a otros. El tema de las verduras es súper recurrente también, que hay muchos niños que no comen verduras, que manifiestan un rechazo así como constante, que no quieren comer, que no quieren comer. Eh, lo otro que es súper importante que ha habido un aumento en el último tiempo es que los niños pequeños refieren presentar mucha ansiedad, que están como muy ansiosos de comer cosas que no siempre son las más saludables. Entonces, hacerle un llamado a los papás que siempre consulten con el profesional pertinente al caso, y porque en internet hay mucha información, muchísima información y que no siempre es la más apropiada. Entonces, eh, hay muchas cosas que uno puede ir haciendo orientación con respecto a eso y sería súper provechoso que pudiese llegar a la mayor cantidad de gente para que puedan tomar una decisión en conocimiento. Carolina, ¿y podrías tú dar como una respuesta en base a esto que se produce con la ansiedad, que hay muchos niños de la primera infancia que constantemente quieren comer o piden todo el tiempo algo o los papás de repente les dan para que estén concentrados? Entonces, eh, ¿qué piensas tú sobre eso? Eh, Pasa un poco también por este cambio que ha ido desarrollándose en el tipo de vida que estamos llevando. No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos más chicas, uno andaba en la calle corriendo, jugando, eh, y gastábamos mucha energía, versus ahora los niños están muy, muy pendientes de las pantallas, que el tablet, que el celular, que el computador, que la tele. Entonces, todo esto también va desarrollando de que haya menor gasto energético, menor actividad y estar mucho más encerrado. Entonces, eso también genera ansiedad y lo importante es poder aconsejar a los padres de llevar esto a algún tipo de alimento, si es que es por alimento en particular. Muchas veces, como dices tú, los papás tienden a utilizar la alimentación como premio, como castigo. Entonces, todas esas cosas habría que irlas viendo. En lo concreto, ojalá poder cumplir con esa ansiedad con alimentos más saludables como frutas, bastones de verduras, jugos de fruta, cosas que sean más orientadas a una alimentación saludable, antes de considerar alimentos que son con alto aporte de grasa y alto aporte de carbohidratos y calorías. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Además que me gusta mucho que tocas el tema de las tecnologías, que muchas veces uno, incluso los adultos, te pones a ver una serie y tienes que estar comiendo algo. Y no te das ni cuenta. Si eso es lo más interesante de esto, que al final es una conducta como tan automática que estás pegado en la pantalla y estás comiendo y no te diste cuenta y ya se te acabó el paquete de galletas o el paquete de lo que estés comiendo. Y sin duda eso también pasa en los niños. Sí, ahí podríamos entrar un poco a esto de tal vez una alimentación consciente, de estar consciente de que estoy comiendo. Tal vez muchas veces las familias ocurre que comemos viendo la tele y no estamos conscientes de que estamos comiendo mirando nuestro plato. Como al final es un poco este mindfulness que está en boca de muchos, pero con la alimentación. Eh, no sé si tú lo ves o te han preguntado. Eso es algo que efectivamente ocurre y de hecho está contemplado en las guías de alimentación, que es
es el documento que imparte el Ministerio de Salud, que dice que ojalá la alimentación sea lejos de las pantallas. Muchas veces se utiliza la pantalla para, de alguna manera, como hipnotizar al niño y no esté pendiente de lo que está comiendo para que coma fluidamente. Entonces, claro, si uno lo ve desde la perspectiva que a lo mejor es una mamá o un papá que está ocupado, que tiene otras cosas que hacer, aún más en el contexto que estamos en la pandemia, con teletrabajo y todo, resultaría como una herramienta útil, porque claro, pum, 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 5 cucharadas y terminó la comida del niño de la guagua. Pero tratemos de ver un poquito más allá de que, como dices tú, claro, la pantalla al final absorbe toda nuestra atención y no tenemos conciencia de lo que estamos comiendo. Exacto. Gracias. Esa era justo mi pregunta. De hecho, lo había estado pensando hace un tiempo. Carolina, ¿qué elementos consideras que son fundamentales a considerar en los hábitos alimenticios de las familias y de las niñas y niños desde los 0 a los 6? Ya has estado contando un poco, pero así como cuáles son los claves, los elementos claves que tú consideras para los hábitos alimenticios. A ver, cosas que son sumamente importantes de 0 a 6. Primero, el consumo de frutas y verduras es sumamente importante. Las frutas y verduras aportan un montón de vitaminas, minerales, fibra dietética, que es súper importante. También uno ve en la consulta a muchos niños que presentan estreñimiento, que son chiquititos, pero igual tienen dificultades para ir al baño. Otra cosa es el consumo de agua. Si bien estamos constantemente consumiendo otro tipo de líquidos, muchas veces líquidos que son con aporte de azúcar, el agua siempre va a ser la base de la recomendación. De 0 a 6 años, ojalá 4 o 5 vasos de agua al día, con eso cumplimos con los requerimientos de agua. Eso por un lado. Lo otro que no solamente importa a nivel de los niños más pequeños, pero sí a nivel de toda la población, que siempre, siempre históricamente hemos estado bajo los requerimientos, es el consumo de pescado, sobre todo en esta primera infancia, que se producen mucho desarrollo del sistema nervioso, sistema neurológico, donde los niños están constantemente aprendiendo cosas, incorporando conocimientos. El pescado resulta ser fundamental en esta etapa de la vida, principalmente por el aporte de omega 3, que son ácidos grasos esenciales, ¿ya? Entonces, tratar siempre de estar haciendo hincapié de consuma pescado, porque es sumamente importante, y nosotros tenemos una costa gigante, y así todos no comemos pescado, y es súper triste porque el pescado es un alimento, pero sumamente completo, a nivel nutricional, y es súper importante consumirlo. A grandes rasgos es muy importante que los niños pequeñitos puedan comer de todo, de todo, de todo, de todo. Hay niños que comen pebre, que comen aceitunas, que comen picle. Lo importante es que coman, ojalá, de todo, porque eso va a marcar precedente de lo que ellos van a comer cuando sean adolescentes y adultos. Un niño que no es selectivo cuando pequeño no va a tener ningún problema con su alimentación en la vida de adulto. Entonces eso es sumamente importante. Consumir lácteos en la frecuencia que corresponde, lo que habíamos dicho, frutas, verduras, legumbres también. De repente los niños son medio reacios a comer legumbres, pero como decía María Jesús, hay otras opciones, presentárselos no solamente como leguminosas guisadas, podemos presentárselos como hamburguesas, como una ensalada de, no sé, de porotos con cebolla y cilantro, en otras preparaciones, incluido en, no sé, en una ensalada con otras cosas, con lechuga, huevo. Entonces, siempre hay que estar buscándole la manera en la que podemos ir ofreciendo este tipo de alimentos. Pero principal recomendación es que una alimentación variada y ojalá lo más saludable posible. Perfecto. Muchas gracias. Carolina, y cambiando un poco de tema, ¿cómo ves tú cómo puede influir una mala nutrición o una mala alimentación en la vida de un niño o de una niña, más que solamente en
en lo que es lo nutricional en el fondo? ¿Cómo esto se ve reflejado en su vida? Mira, primero partir haciendo una diferencia que primero tenemos un niño o una niña que puede estar con malnutrición por exceso, donde tiene un exceso de peso evidente, ya sea sobrepeso y obesidad, que eso ya habla de un niño que está malnutrido. Pero considerar también de que puede ser un niño que aparentemente tú lo ves delgado o con un buen estado nutricional, pero que sin embargo igual puede estar presentando una malnutrición desde el punto de vista nutricional porque no come frutas, no come verduras y está con un déficit nutricional importante a nivel de los nutrientes propiamente tal. No solamente porque vemos un niño que aparentemente está delgado, eso quiere decir que está sano y nutricionalmente bien. Ya eso es súper importante considerarlo. Porque puede haber un niño pequeño que come pura chatarra y igual se mantiene flaco. ¿Ya? Más allá de las consecuencias nutricionales que puede tener del déficit de nutrientes o bien que tiene un exceso de peso importante, evidente, vemos toda una serie de consecuencias a nivel fisiológico, el exceso de volumen corporal que puede producir daños a las rodillas, a las articulaciones, a los tobillos por el exceso de peso, y todo lo que tiene que ver también con el tema psicológico, el tema de la autoestima, no va a poder tener un rendimiento físico igual que sus compañeros que tienen un estado nutricional normal, y eso al final va generando como un ciclo, porque no es solamente algo estético, sino que también es algo de salud, ¿ya? Eh, Se ha visto que muchos niños que tienen problemas de sobrepeso o de obesidad tienen una autoestima más disminuida, tienen rasgos depresivos también y una serie de cosas que escapan al tema de la salud. Entonces, siempre ver que esto no es solamente una cosa de apariencia, de estética, sino que también tiene consecuencias a largo plazo. Se ha visto que niños pequeños que presentan problemas de exceso de peso en la primera infancia, cuando son muy pequeños, lo más probable es que sean adultos o adolescentes o adultos con obesidad, con enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión. Entonces, es súper importante y claro, a lo mejor como es un riesgo tan a largo plazo, uno dice, ya no importa, faltan 20, 30 años, da lo mismo en el camino, voy arreglando la carga. Pero resulta importante justo en esta etapa porque en esta etapa se forja lo que te va a determinar en el futuro. Sí, y la autoimagen en el fondo, lo que dices tú, también es algo que va a perdurar. Si es que ahora se crea una autoimagen Claro. negativa, este baja autoestima va a ser algo que va a seguir generándose en el futuro también. Claro, y te va forjando de alguna manera tu personalidad porque te vas a sentir mal contigo mismo, entonces eso también se refleja en cómo tú te muestras al mundo, en las relaciones interpersonales que tienes con el resto, aún en una etapa que es súper clave, en la adolescencia, donde tú te cuestionas tu imagen, que te pones más pretencioso, más pretenciosa, que la ropa, que el tema de las relaciones con tus pares, con las personas del sexo opuesto. Hay una serie de consecuencias a este nivel que también se presentan por el tema de tener una malnutrición. Creo que otro Sí. aspecto clave que se mencionó en esta parte es el tema de que los hábitos que forjamos en la primera infancia son realmente determinantes al cómo nos vamos a comportar hacia adelante. Entonces, al final, claro, efectivamente lo hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, principalmente Carolina, que esa es la etapa para crear hábitos y para crear como la percepción sobre ciertas cosas que vamos a necesitar a futuro. Entonces, de ahí la importancia de que efectivamente estos hábitos surjan en la primera infancia. Claro, y como dice Constanza, es como la etapa de todos los hábitos, porque enseñamos a que es importante lavarse los dientes, es importante tener aseo personal, es importante tener hábitos de alimentación saludable, es importante tener hábitos de hacer actividad física, porque en este momento, en esta etapa de la vida es donde se forja todo lo que va a pasar más adelante. Entonces, como este es el momento ahora.
Sí, las sensaciones que se viven en la primera infancia también se recuerdan por siempre. Te forman al final, entonces es fundamental que la autopercepción sea positiva, porque esa sensación va a ser la que vas a sentir a lo largo de todo el resto de tu vida. Todo lo que pasa en la primera infancia es fundamental. Y Entonces, disculpa que sí, me cuelgue de lo que estás diciendo. Y a raíz de eso mismo, como esto va a tener repercusiones, es importante que no solamente centrarnos en la comida propiamente tal, sino que en el acto de comer, que sea una instancia en la que tú tengas buenos recuerdos, que sí, esa vez que estaba comiendo comida con mi familia, estábamos conversando, nos pusimos a reír, lo pasamos súper bien, y no que sea una instancia, claro, me estaban obligando a comer, siempre me castigaban porque no me comía toda la comida. Entonces, todas esas cosas que de repente uno dice, no, si son así mínimas, también son importantes, generar que sea un ambiente placentero y que al final tú tengas ese bonito recuerdo de cuando te estabas alimentando. Sí. sí, completamente. Y además que hoy en día la comida ha tomado gran importancia. Mucha gente habla de que la comida es la medicina, en el fondo. También nos sirve para, de repente, enfermedades, nos sirve para sanar a veces el acné. eh, Afecta en el fondo todo y me parece que también es bueno ser consciente a los niños de lo importante que es la alimentación, que no es solo comer como para satisfacer la necesidad del hambre, sino que es algo más allá, que no es solo eso, que va a repercutir en tu salud, que puede repercutir en tu piel, en cómo te sientes, porque muchas veces además cuando uno come mucha chatarra, te sientes más cansado, como que no tienes energía. Sí, Yo creo totalmente que de acuerdo. Yo creo que también a un nivel cultural, o sea, si lo llevamos ya a un nivel cultural en Chile, la comida va como en conjunto a las celebraciones, a la fiesta, a la alegría, todo va ligado desde la cultura a la comida. Entonces también quizás esta de la recomendación de la alimentación balanceada también vaya hacia allá. O sea, ok, sí, si quieres celebrar con comida, porque básicamente es parte de nuestra cultura, eh, ten un equilibrio, muéstrale a los niños que no solo la comida chatarra es alimentación de fiesta, digamos, o sea, mostremos que hay distintos tipos de alimentación también. Correcto. Súper, súper bueno el aporte, porque en realidad tenemos muy incorporado el tema de que cumpleaños, comida. Van a hacer una guagua, comida. Matrimonio, comida. Juega Chile, comida. Entonces, y siempre lo habitual es que lo asociemos a comida chatarra. Tomando un poco de esto de la alimentación consciente y que la alimentación es nuestra medicina al final, ¿qué opinas de esta corriente del baby led weaning? Ujú. ¿Nos podrías contar un poco qué es y en qué consiste? Mira, es una corriente que se ha ido desarrollando en el último tiempo, donde se le entrega a los niños la comida no de forma de puré o de papilla como lo hacemos acá nosotros, cuando le das la indicación a la mamá o al papá que ya es momento de comer a los 6 meses. De alguna manera bypaseas esa consistencia y le entregas a los bebés la comida en forma de bastones o de dedos, aparece en la bibliografía también, de manera que los niños puedan ir familiarizándose con los alimentos desde otra perspectiva, donde los toman, se los meten a la boca, los huelen, los saborean. Ese es como un poco el trasfondo de esta práctica. Está súper de moda, súper, súper de moda. Las opiniones están divididas, como hay muchos que están súper de acuerdo, que no, súper bien, mientras que hay otros que no, mantengámonos como en la indicación de las papillas, porque igual también es sumamente importante hacer el llamado a que esto es una práctica que debe ser siempre supervisada por un adulto, porque si la mayoría de los niños de 6 meses no tienen dientes o tienen recién 1 o 2 dientes, entonces es sumamente importante estar supervisando que no vaya a haber algún tema con que se ahoguen, con una porción muy grande, porque al final tú le estás entregando un bastón de alimento.
Eso es súper importante que quede claro. Eh, pero eso es básicamente el tema del baby led weaning, para que los niños tengan un approach con los alimentos como de forma natural, porque al final la papilla es completa, tiene un montón de nutrientes, es súper balanceada, pero es una papilla donde tú no distingues nada. Claro. Claro, y desde esta perspectiva como, ya, ok, esto es a través, yo entiendo el sentido del BLW, porque al final nosotras siempre hacemos el llamado a que los niños exploren a través de sus sentidos, están en una etapa Claro, que es la exploración extremadamente sensorial, todo lo exploran a través de sus sentidos, están descubriendo el mundo a través de sus sentidos, y claro, efectivamente esto podría ser bastante útil, el tema de que ellos puedan tocar, puedan saborear, ¿cierto? Oler, etcétera, y que conozcan el alimento. Pero podría darse la circunstancia de que tomen esta estrategia y la complementen con el otro tipo de comida, como con las a mí me parece papillas. que es algo mucho más útil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con esta estrategia tenemos todo lo que tú dices de exploración, el tema sensorial. eh, a mi perspectiva, yo pienso que empieza a ser un poco limitado al principio qué alimentos tú le puedes ofrecer, porque no le vas a ofrecer un bastón de carne. O cómo le ofreces el tema de los lípidos o de las grasas en esa forma. Entonces, si nosotros hacemos esto de entregarle un bastón de zanahoria, un bastón de apio, no sé, una cabecita de brócoli, de coliflor, para que explore el tema sensorial y de los sabores y todo eso, impecable. Pero sí también asegurémonos de que reciba todos los nutrientes que necesita en esa etapa de la vida. Así que me parece súper bueno lo que tú comentas de que se pudiese hacer una complementariedad entre las dos prácticas, entre lo clásico y entre lo que se está usando ahora último. Sí, es un súper buen dato. Bueno, Caro, y para terminar, ¿te gustaría decir algo, terminar con alguna frase para dejar a las personas que vieron este video? Me gustaría que la gente se concientizara más de la alimentación. De repente me da mucha lata cuando llegan a la consulta con las mamaderas con bebida o comiendo papas fritas los bebés, porque en realidad no saben el daño que les están haciendo a tan temprana edad, ¿ya? Y también tener en cuenta con lo que partí diciendo, que esto siempre es un aprendizaje por imitación. Si nosotros que somos los adultos no tenemos buenas prácticas de alimentación, ¿de dónde van a sacar los niños que tienen que comer de forma sana? Si nosotros no partimos con el ejemplo de estarle enseñando lo que se debe comer, cómo se debe hacer, los niños no lo van a hacer. El rol de la educadora de párvulo en los jardines es trascendental, pero esa no es toda la pega. La pega también tiene que venir de la casa. Entonces, ese es como el llamado, sobre todo centrándonos en esta etapa de cuando son más chiquititos, y los papás o los cuidadores son los principales responsables de enseñarle estos hábitos a los niños. Sí, nosotros en educación siempre hablamos de que las familias son los primeros educadores. Así que Exactamente. la labor conjunta al final es fundamental. Así que eso, entonces dejarle un poco la invitación a las familias a empezar a ser más conscientes, a investigar más, también recurrir a los especialistas, porque en el fondo Instagram, no sé, páginas web, de repente dan información, mucha información que en el fondo es súper estandarizada, pero es importante conocer el diagnóstico y qué pasa con cada uno de los niños, que en el fondo es un mundo. Claro, y también determinar por qué ese niño está comiendo un poco más y tratar de llevarlo un poco más allá. No, a lo mejor no es solamente que quiere comer, a lo mejor está triste, le pasó algo, un sinfín de cosas que se gatillan frente a la alimentación. Muchas gracias, Caro. De verdad agradecemos el que hayas estado aquí participando en esta segunda entrevista con expertos.
invitar a las familias a que sigan viendo nuestros videos, que participen de la siguiente entrevista con expertos y que también si les interesó mucho esta entrevista y si quieren saber más, nos escriban por Instagram, por Facebook, nos pueden mandar un correo y también por nuestro Padlet. Así que muchas gracias Carolina, muchas gracias Constanza y nos vemos en otro video de Canal Educa.